Bien, en este video vamos a ver cómo se encuentra la curva de oferta de una empresa precio aceptante en el corto plazo. Pues bien, cuando estamos hablando de una empresa precio aceptante, nos estamos refiriendo en un mercado competitivo. La curva de oferta en este caso estará definida por la curva de coste marginal a corto plazo, pero a partir del mínimo de los costes variables medios. Bien, para entender esto, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestro coste marginal. ¿Cómo lo vamos a hacer? El coste marginal de corto plazo no es más que la derivada del coste total de corto plazo con respecto a Q. Bien, entonces al realizar esta derivada tenemos que nuestro coste marginal de corto plazo será igual a Q al cuadrado menos 20Q más 101. Bien, entonces vamos a dejar nuestra función de coste marginal de corto plazo por aquí y vamos a proceder a encontrar el mínimo de los costes variables medios a corto plazo. Pues bien, para encontrar el mínimo de los costes variables medios de corto plazo, lo que necesitamos es identificar primero el coste variable. Bien, los costes variables son aquellos que dependen del nivel de producción y los podemos visualizar a partir de nuestra función de coste total. Entonces observamos que esta parte es la que depende del nivel de producción. Por tanto, nuestros costes variables de corto plazo serán Q elevado al cubo entre 3 menos 10 por Q al cuadrado más 101Q. Bien, ahora necesitamos el coste variable medio de corto plazo. Bien, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues dividiendo esta función entre Q. Bien, entonces, realizando esto tenemos que el coste variable medio de corto plazo será igual a Q elevado al cuadrado entre 3 menos 10Q más 101. Bien, ahora necesitamos el mínimo del coste variable medio de corto plazo. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a derivar el coste variable medio de corto plazo con respecto a Q y lo vamos a igualar a 0. Bien, entonces al realizar esta derivada tenemos que será 2/3 de Q menos 10. Esto lo igualamos a 0 y despejamos Q. Por tanto, Q será igual a 10 por 3 entre 2. Porque este 3 estaría dividiendo, pasa a multiplicar, y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la producción que me minimiza el coste variable medio de corto plazo será igual a 15. Bien, pero ¿cuál es el coste variable medio mínimo? Entonces sustituimos esta producción que encontramos en nuestra función de coste variable medio. Entonces, el coste variable medio mínimo de corto plazo será igual a 15 elevado al cuadrado entre 3 menos 10 por 15 más 101. Entonces esto será igual a 26. Bien, entonces para una producción de 15 el coste variable medio es mínimo cuyo valor es de 26. Bien, vamos a graficar para visualizar desde dónde va a partir la curva de oferta. Bien, habíamos encontrado que nuestro coste marginal nos había quedado como Q elevado al cuadrado menos 20Q más 101. Nuestro coste variable medio sería igual a Q elevado al cuadrado entre 3 menos 10 por Q más 101. Y el punto en el que se minimiza el coste variable medio es en una producción de 15 cuyo valor mínimo del coste variable medio nos daba que era igual a 26. Bien, entonces procedamos a graficar. En el eje de las ordenadas vamos a tener los costos y
en el eje de las abscisas vamos a tener la producción. Entonces aquí vamos a tener producción, aquí vamos a tener costos, en este caso coste variable medio, costo marginal. Bien, si la producción vale 0, entonces el coste variable medio va a partir pues de 101, ¿verdad? Entonces digamos que esté por aquí 101, teniendo un mínimo en una producción de 15, pongámoslo por aquí, una producción de 15 con un valor de 26. Digamos que esté por aquí. Bien, entonces esto sabemos que tendrá una forma de U, entonces unimos los dos puntos como una U. Entonces aquí, ¿verdad? Bien, ahora grafiquemos el coste marginal. Bien, si la producción vale 0, entonces el coste marginal va a partir de 101. Entonces va a partir de aquí. Bien, sabemos también de que en el mínimo del coste variable medio, el coste marginal es igual. Entonces sabemos que este es el otro punto. Pero no sabemos cuál es el mínimo del coste marginal. ¿Cómo sacamos ese mínimo? Pues derivando el coste marginal e igualándolo a 0. Entonces, al realizar esto tenemos que la derivada del coste marginal con respecto a Q será igual a 2Q menos 20 y esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, Q, que me minimiza el coste marginal, será igual a 20 entre 2 y esto es igual que 10. Pues bien, entonces digamos que 10 esté por aquí. Entonces sabemos de que este va a ser el mínimo del coste marginal. Entonces unimos estos puntos. Sabemos de que aquí llega a un mínimo y después empieza a subir. Pasa por el mínimo del coste variable medio y a partir de ahí es donde empieza la curva de oferta. Entonces lo vamos a poner con otro color para indicar de que a partir de aquí es donde empieza la curva de oferta. Bien, entonces sabemos de que este valor es igual a 26. ¿Por qué es importante este valor? Pues una empresa que maximiza beneficios, el ingreso marginal es igual que el coste marginal. Ahora bien, en competencia perfecta, dado que las empresas no pueden influir en el precio, el ingreso marginal es igual que el precio. Por tanto, esta lo igualamos a P. Por tanto, la función de oferta a corto plazo de esta empresa vendría representada con la siguiente ecuación. Bien, entonces, precio es igual al coste marginal, pero el coste marginal sabemos de que es igual a Q elevado al cuadrado menos 20 por Q más 101, pero va a estar definida a partir de este punto. Es decir, si aquí el precio es igual que coste marginal, entonces la empresa, precio aceptante en el corto plazo, va a empezar a ofrecer si el precio es mayor o igual a 26. Bien, entonces aquí tendríamos representada en forma de ecuación la curva de oferta de corto plazo de esta empresa precio aceptante. Pues bien, en este caso ya habríamos terminado nuestro ejercicio porque solo nos están pidiendo la curva de oferta de la empresa. Y entonces lo visualizamos gráficamente y determinamos su ecuación. Pero vamos a aprovechar este ejercicio para ilustrar cómo se ve gráficamente el mínimo de explotación y el óptimo de explotación. Bien, el mínimo de explotación ya lo tenemos adelantado, pues sabemos de que el mínimo de explotación es
en el punto en el que el coste variable medio es mínimo, es decir, este punto. Este punto es el mínimo de explotación. Bien, ahora bien, saquemos el óptimo de explotación. Bien, recordando nuestra función de coste total, teníamos que esta era igual a Q elevado al cubo entre 3 menos 10 por Q elevado al cuadrado más 101 por Q más 404. Entonces, a partir de esto podemos sacar nuestro coste medio. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues dividiendo el coste total entre Q. Entonces el coste medio será igual a Q al cuadrado entre 3 menos 10 por Q más 101 más 404 entre Q. Bien, necesitamos el mínimo del coste medio, en este caso de corto plazo. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues derivando el coste medio con respecto a Q e igualándola a 0. Bien, entonces al realizar esta operación tenemos que será igual a 2 tercios de Q menos 10, esta es una constante, se hace 0, menos 404 entre Q al cuadrado. Bien, entonces esto lo igualamos a 0, este lo podemos eliminar multiplicando todo por Q al cuadrado. Entonces al realizar esto tenemos que será 2 tercios por Q al cubo menos 10 por Q al cuadrado menos 404. Lo igualamos a 0 y encontramos Q. Bien, yo ya tengo realizados los cálculos para ir avanzando. Entonces vamos a tener 3 respuestas, 2 negativas y una positiva. Vamos a tomar solo la positiva porque estamos hablando de producción. Es el que tiene sentido económico. Pues bien, entonces la producción que me minimiza el coste medio a corto plazo es aproximadamente igual a 17. En 17 y fracción. Pero lo vamos a dejar en 17 solo para ilustrar cómo se ve gráficamente este punto. Entonces, este punto es el que me minimiza el coste medio a corto plazo. Entonces, al expresarlo en la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir de que por aquí va a estar 17 y no va a ser exacta la gráfica porque lo estamos haciendo a mano alzada, solo para que se vea cómo se ilustra el óptimo de explotación y el mínimo de explotación. Pues bien, entonces en este punto estaríamos representando gráficamente el óptimo de explotación. Bien, si nosotros observamos, la curva de oferta empieza antes del óptimo de explotación, es decir, empieza a partir del mínimo de explotación. ¿Qué significa esto? Pues bien, en el mínimo de explotación, la empresa solo está cubriendo los costos variables medios, mientras que en el óptimo de explotación está cubriendo los costes medios. Es decir, entre el mínimo de explotación y el óptimo de explotación, en este tramo, pues la empresa tendrá pérdidas. Bien, pero a partir de este punto del mínimo de explotación para abajo, es decir, si la producción es menor, en este caso a 15, pues la empresa no está dispuesta a ofrecer. Entonces, este punto, el punto del mínimo de explotación, también es conocido como punto de cierre. Porque abajo
de ese punto no cubriría ni siquiera los costes variables medios y la empresa pues decidiría mejor cerrar.